En un lugar de La Mancha que no quiero recordar, vivía Alonso encerrado en su hogar. Bienvenidos, queridos jóvenes, a este espacio de aprendizaje. Reciban un saludo especial para todos ustedes. Les saluda su profesora Aryani Maradiaga, docente de español del municipio de Zonaguera, departamento de Colón. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema Signos de puntuación y entonación, dirigido a estudiantes de 10º grado. Les invito a estar muy atentos para continuar enriqueciendo nuestros conocimientos. Los objetivos que desarrollaremos en esta clase son conocer los diferentes signos de puntuación y entonación. 2. Reconocer la importancia del uso correcto de los signos de puntuación y entonación para la comprensión de textos escritos. En esta clase hablaremos de los signos de puntuación y entonación en la escritura. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo se utilizan? Para comenzar nuestra aventura de aprendizaje, les pido me acompañen a leer este texto. Presten atención. El testamento. Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento sin signos de puntuación. Dejo mis bienes, a mi sobrino Juan no, a mi hermano Luis tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. El juez encargado de resolver el testamento reunió a los posibles herederos, es decir, al sobrino Juan, al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas, y les entregó una copia del confuso testamento, con objeto de que le ayudaran a resolver el dilema. Al día siguiente, cada heredero aportó al juez una copia del testamento con signo de puntuación. Si usted fuera el sobrino Juan, ¿dónde colocaría el signo? ¡Excelente! Entonces el párrafo se leería de la siguiente manera. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Aquí el beneficiado es solamente el sobrino Juan. Pero ¿qué tal si usted fuera el hermano Luis? ¿Dónde colocaría los signos? Veamos. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Y aquí el beneficiado solo es el hermano Luis. Ahora leamos dónde colocó los signos el sastre. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no, a mi hermano Luis tampoco jamás. Se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Correcto, es exactamente lo que están pensando. Ahora el beneficio es solamente para el sastre. ¿Comprenden ahora cómo el uso de los signos puede cambiar la interpretación de un texto? Comencemos a definir. ¿Qué son los signos de puntuación? Son símbolos gráficos que se utilizan a la hora de escribir para transmitir las ideas, la intención y lo que se quiere decir. Los signos de puntuación son realmente muy importantes. Su mal uso o la falta de ellos pueden llevar a una ambigüedad, a una comprensión completamente errónea de lo que se quiere transmitir, como los ejemplos que veíamos al principio. Ahora les presentaré los signos de puntuación básicos: la coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, los puntos suspensivos. Signos de puntuación auxiliares: los paréntesis, la raya, el guión, las comillas,
el asterisco. Veamos ahora cuál es la función de los signos de entonación. Su función es dar a las oraciones una expresión especial. Dependiendo de la intención del hablante, imprimen a la frase la entonación que le corresponde. Clasificación de los signos de entonación. Signos de interrogación y signos de admiración o exclamación. Ahora detallaremos para qué se utilizan los signos de puntuación. Se utilizan para clarificar un texto, separar las partes del discurso escrito y generalmente corresponden a las pausas del discurso oral. La corrección al usarlos da sentido al texto y facilita la interpretación. ¿Cómo se utilizan? En este punto necesitamos estar muy atentos para aprender en qué casos debemos utilizar los signos de puntuación y cuáles son los que debemos emplear. Comenzamos con la coma. Es un signo que indica pausa breve. Se utiliza en los siguientes casos. 1. Para separar elementos que integran una serie o enumeración. Las frutas de la zona son mango, sandía, melón, maracuyá, naranja, piña, entre otras. 2. Para separar oraciones o frases. Cuando el invierno llegó, ella misma le confeccionó una capa con que pudiera cubrirse mientras vigilaba los trabajos de los peones. Fragmento El gozo en el pozo, de Julio Escoto. Caso número 3, en donde utilizamos la coma para encerrar palabras o frases incidentales dentro de una oración. La joven, llena de alegría, recibió la noticia. Segundo ejemplo. Él, sorprendido, retrocedió al verla. Caso número 4. Después del vocativo, es decir, cuando se llama o se le habla a alguien. Mauricio, ¿puede venir por favor? Veamos el segundo ejemplo. Usted es la indicada para dirigirse al público, Filomena. Caso número 5. Con las expresiones aclaratorias o explicativas. Es decir, sin embargo, no obstante, en primer lugar, esto es, a pesar de todo, en principio, etc. Veamos los ejemplos. Considero, no obstante, que él tiene la razón. Segundo ejemplo. Sé que aprobó el examen. Sin embargo, necesita estudiar más. Caso número 6. Cuando se omite el verbo. Veamos los ejemplos. Ana trabaja en la casa. Pedro en el campo. Número 7. Para separar las partes de un refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Macho que respinga, chimadura tiene. En todos estos casos anteriores se utiliza la coma. Continuemos con el punto y coma. Indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Lo usaremos en los siguientes casos. Número 1. Entre dos frases relacionadas no unidas por conjunción o preposición. Veamos los ejemplos. Estaba muy preocupado. Le dije que no lo abandonaría. Tenía su propia navaja de afeitar y la afilaba cuidadosamente. Hurgaba por el campamento hasta encontrar agua hirviente para rasurarse con la mayor suavidad para su piel. Fragmento de Gringo Viejo de Carlos Fuentes. Número 2. Se escriben varias frases que constituyen una serie. La idea es buena, la realización,
mediocre, el resultado pésimo. Veamos el segundo ejemplo. La primera corresponde al relato oral que existe desde los orígenes y que aún persiste en el área rural. La segunda corresponde al cuento escrito, la cual solo tiene un siglo de existencia. Número 3. Cuando en una frase larga se usan conjunciones adversativas, pero, más, aunque. Mi casa es grande y bonita, tiene muchas comodidades. Con los rayos del sol parece cristal, pero en ocasiones me siento tan solo que salgo rápido y me voy hasta el mar. ¿Estamos claros en qué casos debemos usar el punto y coma? ¡Excelente! Continuemos aprendiendo. Le llegó el turno al punto. Señala una pausa mayor que la coma y que el punto y coma. Se usa en los siguientes casos. El punto y seguido, el punto y aparte, el punto y final. El punto y seguido es cuando al escribir se completa un pensamiento y se continúa con otro relacionado en el mismo renglón. Ejemplo, tenía el capricho de encristalar mi terracita. El carpintero me aconsejó utilizar madera. El punto y aparte lo usamos si lo que se va a expresar es independiente del pensamiento anterior y se empieza a escribir en el siguiente renglón. Ejemplo, el infeliz se convirtió de un ser opaco a un personaje luminoso. El punto y final lo utilizamos al finalizar un escrito. Ejemplo, y vivieron felices para siempre. 2 puntos. Los 2 puntos se utilizan en los siguientes casos. Número 1. Para separar expresiones que explican, resumen o comprueban una parte de la oración. Ejemplo, se le envió la segunda carta y fue igual. No atendió el llamado. No pudo venir. Estaba agotado. Número 2. Para iniciar una enumeración. Las ciudades turísticas más destacadas en el país son las ruinas de Copán, Islas de la Bahía, Comayagua, La Ceiba y Trujillo. Número 3. Para transcribir citas textuales. José Cecilio del Valle expresó: no es la riqueza el primer elemento del poder, es la ilustración, pero la riqueza dirigida por la ilustración aumenta el poder. Número 4. Antes de exponer una idea en un discurso escrito. Ejemplo, ante esta asamblea expongo: es necesaria la unificación de. Número 5. En las cartas después del saludo. Ejemplo, distinguido señor. Ahora pasamos a los puntos suspensivos. Indican vaguedad. Se utilizan en los siguientes casos. Número 1. Para dejar en suspenso la oración de manera que se adivine lo demás o porque se da por conocido. Ejemplo, creo que eres sincero, pero. Número 2. Para indicar una pausa o silencio más o menos prolongado. Y en la diana pura el agua. El agua en la que te reflejas. Única. Antonio José Rivas. El agua de la víspera. Para indicar las partes omitidas de un texto. El infeliz se convirtió de un ser opaco en un personaje luminoso. Su nombre y fotografía aparecieron en los diarios más refutados y en las más famosas revistas.
¿Estamos bien hasta aquí? Muy interesante este tema, ¿verdad? Y sobre todo muy útil. Ahora conoceremos la función de los signos de puntuación auxiliares, los cuales son los paréntesis, la raya, el guión, las comillas y el asterisco. Los paréntesis se emplean para intercalar en una oración una frase incidental. Funciona igual que las comas. Ejemplo, en Honduras el relato oral es el resultado de la mezcla entre las tradiciones indígenas, mitos en su mayor parte, y los cuentos populares traídos por los españoles. Número 2. Para agregar datos, fechas, nacionalidades, autor, capítulos. Ejemplo, eso parece decirnos Antonio José Rivas, Comayagua, 1924-1995, en el poema. La raya. La raya, su uso es similar al de los paréntesis. Se utiliza para encerrar notas incidentales o aclaratorias. Ejemplo, Juan Ramón Molina, poeta modernista, escribió: Salutación a los poetas brasileros. El guión. El guión se usa para separar una palabra que no cabe en el renglón. Número 2. Separar elementos de las palabras compuestas. Ejemplo, sociopolítico, greco-romano. Continuamos con las comillas. Se utilizan para citar palabras de otro autor, es decir, ajenas. Jesucristo dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Número 2. Encerrar el título de una disertación o conferencia o de artículos de diarios o revistas. Ejemplo, el conferencista disertó sobre la educación y el desarrollo de Honduras. Continuemos con el asterisco. El asterisco se usa al pie de la página para explicar el significado de alguna palabra o nota aclaratoria. Veamos el siguiente ejemplo. Las hormigas ven tan poco que podríamos decir que son ciegas. En ella las antenas suplen a los ojos y también a la palabra. Todos las hemos visto ir y venir por los senderos que rodean el nido. Cuando se encuentran unas con otras, se detienen un momento y se dan golpecitos con el flagelo, como si tuvieran algo que decirse. Existe entre ellas una comunicación, un lenguaje antenal. Podemos observar al pie de la página la definición de flagelo. Estas aclaraciones las encontramos mucho en las Biblias. ¿Las han notado? Espero que estemos muy claros hasta aquí. Veamos ahora el siguiente contenido. Signos de entonación. Dan a las oraciones una expresión especial, dependiendo de la intención del hablante. Imprimen a la frase la entonación que le corresponde. Podemos decir también que la entonación al hablar, nuestra voz describe una trayectoria melódica. Es la entonación. La entonación es un recurso fónico utilizado por la lengua para diferenciar diversos tipos de enunciados: asertivos, interrogativos y exclamativos. ¿A qué le llamamos tonema? Llamamos tonema a esa inflexión final, atendiendo a las modificaciones del tono, que son las principales en la delimitación del grupo. Además, existen 3 tipos de tonemas: cadencia, descendente, anticadencia, ascendente y suspensión.
Definiremos cada una de ellas. Cadencia, nombre que se le da al descenso de la voz hasta un tono grave. Anticadencia o ascenso, hasta un tono agudo. Suspensión o terminación del grupo fónico sin ascenso ni descenso sensible de la voz, la que se mantiene en el tono promedio del hablante, tono medio, en relación al cual se aprecian los agudos y los graves. Observemos el siguiente ejemplo. Enunciados asertivos, tonema cadencia. Ha venido Carlos. Las 12. Maravilloso. Nunca. Enunciados exclamativos. Fonema cadencia fuerte. Ha venido Carlos. Las 12. Maravilloso. Nunca. Enunciados interrogativos. Fonema anticadencia. ¿Ha venido Carlos? Las 12. Maravilloso. Nunca. Es importante conocer el modelo entonativo. Divide la curva del tono en 3 tramos bien definidos. Número 1, zona inicial. Número 2, zona central. Número 3, zona final. Clasificación de los signos de entonación. Se clasifican en signos de interrogación y signos de admiración o exclamación. Son dobles porque se escriben al principio y al final de la oración. Los signos de interrogación sirven para hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Los signos de exclamación o admiración expresan sentimientos. Se usan en oraciones exclamativas y con interjecciones. Ejemplo. ¡Viva mi tierra! ¡Socorro! Lleguemos temprano. ¡Vamos! ¡Rápido! Apúrate, que siempre llegamos tarde. Hemos llegado a las conclusiones de nuestro tema. El uso de los signos de puntuación son indispensables en los textos escritos para la comprensión del mismo. Al leer textos escritos debemos respetar los signos de puntuación ahí establecidos. Al comenzar una interrogación o admiración se usa letra mayúscula. La entonación es la variación de la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales a lo largo de una frase. La tarea para el día de hoy es, número 1, coloque los signos que corresponden en cada espacio de estas oraciones. Ella me dice que lo haga. Javier, que no sé qué hacer. La chica que usted vio era muy fina, con una cara así un poco, vaya, no encuentro el adjetivo adecuado. Tarea número 2. Observe algún programa de canal de televisión o radio al cual usted tiene acceso. Analice la entonación y corrección en la emisión de los mensajes. Tarea número 3. Recorte un editorial, luego lea con la debida entonación y marcando correctamente las pausas. Con la información que leyó, identifique de qué se trata el editorial que nos quiere comunicar el autor. Muchísimas gracias, jóvenes. Recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.